Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, iniciar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, el príncipe Andrés fue apresado el pasado jueves. Y bueno, yo sé que en los próximos días será puesto en libertad porque en los sistemas garantistas las personas asisten a su proceso en libertad. Ahora, lo que nadie le quita de encima es una acusación y es un proceso del que él tendrá que defenderse. Su suerte se ha ido agravando tan pronto se le relacionó con la pedofilia de Jeffrey Epstein, tan pronto se le relacionó con este caso de el señor Epstein, pues fueron ocurriendo cosas con él muy negativas. Se le expulsó de el Palacio de Windsor, pero después de expulsarse del Palacio de Windsor, él se había quedado en el complejo de Windsor y también se le expulsó de allí. Y ahora estaba ya residiendo en otro lugar y allí pues fue apresado el jueves. Él vivía en un lugar que se llama Sandrington, en Norfolk. Entonces, ¿qué ocurre? El rey Carlos III publicó un comunicado. El comunicado, hay que decirlo, que está cargado de moderación, como debe ser, como debe ser. He recibido, dice el rey Carlos III, he recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado para que este asunto se investigue de manera apropiada y por las autoridades competentes. Él no está diciendo que su hermano es culpable o que su hermano es inocente, sino fíjense que él usa el término de que ha recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. ¿Qué dice él? Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado para que este asunto se investigue de la manera apropiada y por las autoridades competentes. Y añade, permítanme decirlo claramente, la ley debe seguir su curso. No sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos en nuestro deber y servicio. Señores, la monarquía cuida mucho de lo que es su base de sustentación. Su base de sustentación es el respeto, es el prestigio. Y si eso se echa por la borda, evidentemente que eso marca el principio del fin de, de la monarquía. Y muchas personas se preguntan, ¿para qué sirven los monarcas y qué hacen los países con monarquías? Bueno, la mayoría de los países con monarquía están mejores que la mayoría de los países sin monarquía, porque tienen una figura
de un liderazgo estable, un liderazgo conocido en todas partes del mundo y no es un liderazgo que pueda abusar del poder, porque aunque se le sigue llamando monarquía, y la monarquía implica el control unilateral de una persona de todas las funciones, eso no existe. Las monarquías que existen son constitucionales, es decir, que los países tienen, aparte de esa representatividad de Estado, todo un esquema que es el que maneja el gobierno y el día a día de un país. Y aunque pensamos que esa gente se anda dando la mejor vida del mundo, esa gente tiene muchos límites. Tiene muchos límites, realmente. Tienen que darse muchos límites para poder cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la suerte de el príncipe Andrés está pues echada. Señores, nosotros hacemos una pausa. Después vamos a ver aquí, donde no tenemos príncipe, cuáles fueron los temas más importantes de esta semana. Adelante. Lo bueno de lo peruano es que el hecho de que a cada momento se cambie de presidente no altera para nada la vida del país. Esta semana se quitó un presidente, a José Gerí. José Gerí era el presidente. Lo quitaron el pasado martes, el miércoles. Los niños fueron a las escuelas públicas, los que van a colegio fueron llevados por sus padres a los colegios, el que iba para su universidad se fue para su universidad, el que iba a salir a chiripiar para la calle salió a chiripiar para la calle, todo el mundo siguió haciendo su vida como si nada habría pasado. Y entonces ya al día siguiente se escogió un nuevo presidente que le esperará la misma suerte que a los anteriores. Se llama José María Balcácer, que asumió el cargo a los 83 años de edad, es abogado, entró al Congreso en 2021 con Perú Libre, el partido con el que llegó a presidente Pedro Castillo, quien fue destituido a fines del 2022 y condenado por un intento fallido de disolver el Congreso. Entre los casos más conocidos, Balcácer fue expulsado por el Colegio de Abogados de la región. Fíjense el currículo de este nuevo presidente, expulsado por el Colegio de Abogados de la región de Lambayeque, por presunta apropiación de fondos y otras acusaciones cuando fue decano. La organización dijo que Balcácer no cumple con el estándar ético, moral y de integridad exigible en un comunicado en el que instó al Congreso a no apoyar su candidatura. En 2021, el abogado declaró a la República que en su gestión se respetó la normativa y que confiaba en que la investigación se archivaría. Entonces, este jueves Balcácer se juramentó y ya usted sabe, es un hombre que ha enfrentado muchísimos cuestionamientos. 8 presidentes en 10 años, pues ahora 9, con el caso de este señor
que no creo que se le pueda augurar un desempeño feliz. Por suerte que pronto hay elecciones. Señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En medio de la inquietud por la demora de los procesos jurídicos, sobre todo los relacionados con escándalos de corrupción, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha invitado a reflexionar con su afirmación de que el sistema colapsó. En tal sentido, señaló que no es posible resolver todos los casos penales sin aludir a ninguno en particular con juicios de fondo. Como alternativa, favoreció un cambio en el sistema judicial que privilegia los convenios para poner fin a los conflictos penales. Al encabezar un diálogo con representantes de distintos sectores en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Molina sugirió que se acoja la modalidad de los convenios para poner fin a conflictos penales y que se desechen los juicios de fondo como se hace en países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, donde el 98% de los casos se resuelven con acuerdos. No es posible resolver los casos penales de la República Dominicana con juicios de fondo si no se producen los acuerdos. El sistema no va a colapsar, ya colapsó, declaró el magistrado. No tiene que ver con tecnología, infraestructura, es el cambio de una cultura organizacional, de procedimiento, de ética de los actores procesales. Ese es el camino y la solución, resaltó Molina. La sentencia del Tribunal Superior Administrativo, TSA, que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, ha encontrado el más amplio rechazo en distintos sectores que la ven como un peligro para las áreas protegidas. La decisión inquieta y se teme que el fallo, en torno al cual hay varias incógnitas, sea el principio de un proceso para limitar la extensión de las áreas protegidas. Entre los sectores que han rechazado la decisión figuran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ex titular de la cartera Francisco Domínguez Brito y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Al calificar la sentencia de temeraria, Domínguez Brito dijo que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas, mientras la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas rechaza la sentencia y plantea que con la decisión se plantea un entramado sistémico que a lo largo del tiempo ha logrado articular sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de esos territorios. En tanto, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y el equipo ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS calificaron como sospechosa la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo, que según afirmaron, busca propiciar la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua para facilitar el desarrollo de proyectos en favor de un particular. En otro orden, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MIMARENA, agotó su último recurso en los tribunales contra los propietarios de los terrenos declarados área protegida en el 2004 para crear el monumento natural Hoyo Claro en el municipio Salvaleón de Higüey, La Altagracia. La institución perdió en 2023 una demanda de justiprecio en el Tribunal Superior Administrativo y el Estado fue condenado a pagar 313.686.600 pesos por una superficie de 1.045.622 metros cuadrados, 300 pesos por cada metro cuadrado, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, también demandada. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó un nuevo reglamento que pondrá fin a las quejas por afiliaciones sin consentimiento y dobles registros de ciudadanos en los padrones de los partidos políticos, con el llamado reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos ante la Junta Central Electoral. Según la Ley 3318, los partidos deberán entregar sus listas de afiliados a partir del 1 de agosto del 2026. El artículo 4 señala que los padrones serán depurados por las direcciones de informática y de partidos de la Junta Central y solo se tomarán en cuenta los registrados en un solo partido. En caso del votante estar afiliado a más de una organización, la Junta lo considerará como inactivo. También con la afiliación o aceptación en otro partido, se produce una renuncia automática a su membresía en el partido anterior. Además, si un ciudadano desea apelar el estatus de inactividad, deberá hacerlo mediante la presentación
presentación de sus credenciales ante la Junta, donde también deberá dejar sus datos biométricos y la evidencia física que respalde la afiliación, según lo establece el reglamento de la organización. De igual forma, cuando al realizar un registro con la cédula de un afiliado se genere una notificación de que ya está inscrito en un padrón, este será considerado inactivo. Asimismo, el nuevo reglamento pondrá fin a que un presidente de un partido salga registrado en otro y a que una organización deba demostrar que tiene 2 millones de votantes, como sucedió en el pasado. De igual forma, el artículo 7 indica que a los militares y miembros de la policía, así como a los jueces de las altas cortes, fiscales del Ministerio Público, colaboradores de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, les está prohibidos empadronarse. Además, en el momento en que los aspirantes ingresen a ese órgano, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido o agrupación política, el cual deberá cancelar el empadronamiento. En una operación conjunta de gran escala, las autoridades dominicanas incautaron la madrugada del pasado domingo más de 2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Baní, provincia Peravia. Este decomiso no solo representa uno de los golpes más contundentes del año 2026, sino que por su volumen se introduce directamente entre los cargamentos más grandes interceptados en la historia reciente del país. El cargamento, consistente en 2.049 paquetes distribuidos en 69 pacas, fue hallado dentro de una lancha rápida tipo Go Fast de unos 30 pies de eslora. La embarcación, que estaba equipada con 2 motores de 150 caballos de fuerza y carecía de nombre o matrícula, fue interceptada tras una persecución ininterrumpida de más de 15 horas. Según informes preliminares, la nave habría salido desde Sudamérica. En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público, contando además con el apoyo estratégico del Comando Sur de los Estados Unidos. Durante la operación fueron arrestados 6 dominicanos. Los detenidos fueron identificados como Eury López Flores, Jordán La Antigua Liriano, Melvin Rafael Ramírez Morales, Joel Alejandro Rodríguez Santana, Jonathan de la Rosa y Alexander Martínez Guzmán. La Embajada de Estados Unidos anunció el cierre temporal hasta nuevo aviso de la Oficina de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en Santo Domingo, para permitir una investigación interna como parte de una política de cero tolerancia frente a cualquier indicio de corrupción. Lea Francis Campos indicó que la corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirijo, reiteró la embajadora. Campos indicó que la decisión no implica un rompimiento en las relaciones bilaterales ni un retroceso en la cooperación antidrogas de Estados Unidos y la nación dominicana. Aclaró la alegación en un comunicado colgado en sus redes sociales. La investigación se centra en el ex jefe local de la Administración para el Control de Drogas, DEA, Melitón Cordero. Es dominicano y el primero en alcanzar esa posición en el país. Fue arrestado en Washington, D.C. bajo acusaciones federales de encabezar un esquema de sobornos y fraude de visas que habría operado desde la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Cordero llevaba 6 años al frente de la oficina local y fue detenido el pasado jueves 12 de febrero. Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, habría aprovechado la posición de confianza especial que ocupaba para agilizar de manera ilícita trámites migratorios a cambio de dinero. La acusación sostiene que durante su asignación en República Dominicana, Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa en un periodo de 6 años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante. Mediante el decreto 111-26, el presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del general de la Policía Nacional Andrés Modesto Cruz Cruz al rango de mayor general y a la vez lo designó como nuevo director general de esa institución en sustitución de Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en honrosa situación de retiro. El mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional. El nuevo director general de la Policía Nacional asumió el mando con la promesa de mantener la reducción de homicidios y otros delitos, así como dar continuidad a la gestión encabezada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Durante el acto de juramentación, el alto oficial expresó su compromiso con el jefe saliente y aseguró que preservará los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana. El nuevo titular afirmó que su gestión se sustentará en el apego estricto a la Constitución, las leyes y los protocolos
protocolos institucionales y que garantizará el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los miembros policiales. La economía dominicana recibió 982.8 millones de dólares en remesas durante el primer mes del año, monto que representa un aumento de un 5.0% en comparación con enero del 2025. El Banco Central explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 79.4% de los flujos formales del pasado enero. El organismo indicó que es importante destacar que, al igual que durante el año 2025, los flujos de remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales. Esos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país, resaltó el Banco Central a través de un comunicado. La institución destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en enero, como España con un 7.3%, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior. En tanto, Italia contribuyó con el 1.5% del total de flujos recibidos, mientras que Haití y Suiza aportaron 1.4% cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros. La procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar informó sobre el apresamiento de un médico general acusado de agredir sexualmente a una paciente en el municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte. La funcionaria identificó al detenido como Wilber Polanco Sanz, quien labora en una policlínica de esa demarcación. Según explicó, el hecho ocurrió cuando el galeno atendía a una paciente a quien debía practicarle un chequeo médico. De acuerdo con la denuncia, tras iniciar la intervención, el profesional de la salud habría abusado sexualmente de la joven. La víctima salió del centro de salud y acudió de inmediato a presentar la denuncia ante la policía. De manera paralela, el médico se presentó en la Fiscalía de Las Guaranas, alegando que estaba siendo difamado por la paciente. Sin embargo, al tener conocimiento formal de la acusación, el Ministerio Público se comunicó con la Policía Nacional, que procedió al arresto del imputado en flagrante delito. La magistrada reveló además que, al revisar los archivos institucionales, el Ministerio Público constató que el médico ya enfrentaba 3 denuncias previas por hechos de naturaleza similar. Una joven de 22 años murió la madrugada del pasado lunes luego de resultar herida cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba junto a la exponente urbana Axel Mariel Victoriano Sánchez, conocida artísticamente como Masha, en un hecho ocurrido en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Dominique Gómez Cabrera, quien recibió impactos de bala durante el tiroteo registrado alrededor de las 3 de la madrugada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez, informó el vocero de la policía, coronel Diego Pesqueira. Pesqueira agregó que la joven fue trasladada a un centro de salud donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Los atacantes, que se desplazaban en otro vehículo, emprendieron la huida tras el hecho. Equipos de investigación realizan el levantamiento de cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque. Finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump informó que su secretario de Estado, Marco Rubio, está hablando con Cuba sobre un acuerdo porque es una amenaza humanitaria, pero consideró no necesaria una operación militar en el país similar a la de Venezuela. El mandatario reiteró que Cuba es una nación fallida, lamentó que no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas, y anticipó que los cubano-estadounidenses se alegrarán cuando puedan volver a la isla y reunirse con sus familias. Asimismo, defendió que no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana. En ese mismo orden, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Cuba en medio de la grave crisis energética que se ha agravado en las últimas semanas en el país, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos. El secretario general está preocupado por la situación que está empeorando, señaló el portavoz Stéphane Dujarric en rueda de prensa, al referirse al impacto que la escasez de combustible tiene en la población cubana. El portavoz recordó que la Asamblea General de la ONU ha pedido reiteradamente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos contra la isla, al considerar que tiene efectos negativos en el desarrollo económico y las condiciones de vida del país. Una pausa, retornamos en breve.
vimos esta semana al jefe del Comando Sur que fue a Venezuela a reunirse con sus nuevos mejores amigos. La encargada, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el ministro de Defensa, los ministros de Defensa y de Interior de Venezuela, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro de Interior que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Esto pues indica que probablemente ni el señor Padrino López ni el señor Diosdado Cabello estuvieron al margen del acuerdo con Estados Unidos para la extracción de Nicolás Maduro. Que sabemos que el día 3 fue extraído de un lugar donde se protegía, donde estaba rodeado de un anillo de seguridad cubano. Ese anillo de seguridad resultó muerto antes de que descendieran los que eran parte de la misión del operativo estadounidense. Quiere decir que a Maduro lo ayudaron a irse, a quedar en manos de los Estados Unidos, donde enfrenta un expediente por narcotráfico. Y ese expediente no es sencillamente una cuestión política. Parece que Nicolás Maduro viene de lejos en sus vínculos con el narcotráfico, desde antes de ser canciller incluso, desde los tiempos en los que andaba como sindicalista, desde antes de conocer a la señora Cilia Flores. Hay vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, que ahora le han sido acumulados en referencias y testimonios que lo llevarán a un juicio en los Estados Unidos. Tal vez con su esposa haya alguna condescendencia, porque el interés es él. Pero lo que quiero destacar es que decidieron sacrificar una ficha para que no cayera todo. Para que caigamos todo, que caiga uno. Y evidentemente que los Rodríguez y Diosdado Cabello y Padrino López, aunque en principio simularon otra cosa, eran parte de esta cuestión. Y bueno, Estados Unidos también les hizo a ellos una buena oferta. Continúen en el poder, dirijan ustedes la transición, gánense unos años ahí para que recompongan las cosas. Y además, le vamos a retirar a ustedes cualquier suerte de persecución. Nos vamos a concentrar en Nicolás Maduro. Parece que aceptaron la negociación, entregaron a Maduro y ahora fíjense cómo ellos están abiertamente en una mesa de entendimiento con los Estados Unidos, como lo evidenció esta visita del Comando Sur. Lo que no sabemos qué harán son los cubanos. Son los cubanos porque Cuba está totalmente aislada, sometida a una situación que debe estar creando una crisis humanitaria. Los cubanos han vivido tradicionalmente en precariedad, pero esta precariedad ahora se ha agudizado y Estados Unidos está firme en que sin muestra de cambios no se va a detener el acorralamiento. Rusia dio un pronunciamiento, pero eso más bien es una forma de hacer política. Eso no es otra cosa que discurso.
porque no está en condiciones de imponerle nada a Estados Unidos en relación con Cuba, y tampoco le interesa mucho Cuba para, a menos que no sea tener algún aliado en la región, un instrumento de negociación con Estados Unidos para otros fines. Entonces, estamos pendientes de lo que ocurra en Cuba, porque ya Venezuela sabemos que seguirá caminando en esta nueva alianza de Trump y el chavismo, que ha dejado un poco a un lado a la oposición venezolana. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, vamos a presentar las 3 preguntas que nuestro equipo formuló al analista político don Humberto Salazar, y justamente estamos hablando sobre esta situación de las expectativas sobre Venezuela y Cuba. Adelante. ¿Qué salida pudiera garantizar una transición en Cuba que no tiene una cultura democrática ni una oposición como la venezolana, que mantuvo batalla abierta contra el régimen chavista en distintos escenarios y aún así no participa de la transición? Bueno, lo que pasa es que Cuba es muy fácil de entender para la República Dominicana, para los dominicanos. Para entender lo que podría pasar en Cuba, solamente tendríamos que pensar en lo que ocurrió en República Dominicana entre los años 1961 al 66. Ese periodo de transición donde ocurrieron una serie de hechos que dieron a luz a este proyecto todavía democrático que nosotros tenemos. En Cuba tendrá que pasar lo mismo que ocurrió en Dominicana. ¿Qué ocurrió? En Dominicana, la muerte del dictador Trujillo, hubo que montar una transición manillada, tutelada por los Estados Unidos, donde hubo una figura central que fue el presidente Joaquín Balaguer, después de su intento incluso de elecciones en el año 62, que terminó en un golpe de Estado en 1963, y ese periodo de transición de 5 o 6 años con guerra civil incluida, entonces construyó un proceso democrático, pero hubo obligatoriamente que tener alguien que manejara el proceso con experiencia de lo que ocurre dentro, y por eso escogieron a la persona que estaba más entrenada, si se quiere, en el manejo sobre todo del sector militar que salió de la dictadura. En Cuba pasará lo mismo. En Cuba ya se sabe que hay conversaciones con figuras del régimen que aparentemente en algunos casos tendrán que encabezar ese proceso de transición que será largo, porque incluso la dictadura cubana es el doble de tiempo que ha estado en el poder que lo que estuvo la dictadura del presidente Trujillo, del régimen de Trujillo, y por lo tanto, esto que ocurrirá muy pronto, porque es prácticamente imposible que un país como Cuba, con 9, 10, 11 millones de personas, pues no pueda subsistir sin ningún tipo de combustible, sin ningún tipo de producción, con todo colapsado por tanto tiempo que cause una crisis humanitaria en la frontera de los Estados Unidos. No hay duda que Cuba es un problema para Estados Unidos, pero habrá una transición y esa transición entonces llevará en algún momento a un proceso democrático. ¿Cabe un sistema tipo China en el que el capitalismo se vaya haciendo lugar en el nicho del sistema socialista? Socialismo en Cuba, muy difícil, por la razón siguiente. Solamente hay que leer el libro del presidente Juan Bosch, que se titula
El Caribe, frontera imperial, se titula exactamente. Se titula El Caribe, frontera imperial, donde Juan Bosch aborda el tema del Caribe, de los que estamos en el Mar Caribe, de los cuales nosotros somos parte, por supuesto, desde la llegada de España a ser la potencia dominante en el siglo XVI-XVII hasta nuestros días, hasta la aparición de los Estados Unidos como la potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial. No hay dudas que el Caribe es fundamental desde el punto de vista de seguridad y de geopolítica para los Estados Unidos. Entonces, plantearse una salida tipo China con un régimen comunista, China es la segunda potencia mundial y es adversaria de Estados Unidos, creo que como aliada de Cuba, eso para mí eso no podrá ocurrir. No podrá ocurrir porque Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, pero aún antes de la presidencia de Donald Trump, los sectores que verdaderamente gobiernan los Estados Unidos, que no se ven, pero toman grandes decisiones desde este punto de vista, saben que el Caribe es fundamental, como lo dijo Juan Bosch hace 50 años, para lo que es la seguridad de Estados Unidos. Y por esto está ocurriendo todo lo que estamos mirando. En primer lugar, el derribo del régimen de Venezuela. Venezuela se convirtió de la noche a la mañana de un país contrario a Estados Unidos, manejado por 3 países agresivos como son Irán, Rusia y China, en un país amigo. Simplemente amigo, con los mismos nombres y las mismas figuras que eran adversarias y aliados de los anteriores. En el caso de Honduras, otro país que da hacia el Mar Caribe, bueno, Honduras se intentó continuar con un régimen agresivo contra los Estados Unidos y Trump apoyó a un candidato contrario y ya es presidente de Honduras. Queda Nicaragua, que es una caricatura de país, a ver qué pasará, porque creo que será el próximo objetivo de los Estados Unidos, y Cuba. Estados Unidos no va a permitir a 85 millas de la península de la Florida un país agresivo para con ellos, porque es un peligro para la seguridad nacional. Incluso la península de la Florida está a un tiro nada más de los drones que se fabrican ya como parte de lo que es el ejercicio de la guerra a nivel mundial. Por esto yo creo que no. Creo que Cuba irá a una transición y pondrán entonces, o saldrá de ahí un gobierno democrático que será amigo de los Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos, por lo menos en el Mar Caribe, resolverá su problema agresivo de algunas potencias que conspiran contra la hegemonía de lo que hoy día es el imperio más grande que existe sobre la faz de la Tierra. ¿Cómo evalúa la marcha de Venezuela? ¿Por qué los hermanos Rodríguez y Diosdado siguen dominando el país a la sola condición de permitir que Estados Unidos maneje el petróleo? Es exactamente lo mismo, es lo que ocurrió en Dominicana en los años 61, 62. El que queda en la presidencia de la República Dominicana en el año 61 hasta marzo del 62 es el entonces, que era vicepresidente, entonces asume la presidencia Joaquín Balaguer, ¿apoyado por quién? Por los Estados Unidos. ¿Quién conspira para matar a Trujillo? Los Estados Unidos. ¿De dónde salen las armas y la traen a un supermercado que estaba en la avenida Bolívar? Wimpy, que era un agente de la CIA en la República Dominicana, fue que conspiró contra todos ellos, y eso es parte de la historia dominicana. En Venezuela sucedió lo mismo. Definitivamente los hermanos Rodríguez, el presidente de lo que es el Congreso, Jorge, y su hermana Delcy, que era vicepresidenta de Venezuela, quedan al frente de un gobierno que es un títere de los norteamericanos. No es cierto que el chavismo está manejando Venezuela. Venezuela es un país títere de los Estados Unidos, que cuando se porta mal, tanto Marco Rubio como el presidente Trump públicamente le dan pau pau. Hacen que echen hacia atrás medidas, tienen obligatoriamente que sacar a la calle a los presos políticos, hay una transición evidente, pero la transición ni siquiera tenemos que imaginarla, sino que los mismos Estados Unidos, tanto Marco Rubio como Donald Trump, han hablado de que hay una transición y eso es real. Hay una embajadora norteamericana ya en Venezuela que fue recibida como una reina por parte del chavismo. O sea, eso de que están manejando y gobernando Venezuela, eso no es cierto. Y tampoco creo que el petróleo sea la prioridad. El petróleo es la prioridad en la medida en que representará ingresos masivos,
de dólares a la economía venezolana, que es una economía que está prácticamente quebrada, a los fines que grandes compañías se instalen allá en Venezuela y reactiven la economía venezolana para que sea un país viable. Pero no hay dudas de que estamos hablando de que hay una nueva era en Latinoamérica. América para los americanos, como la doctora Monroe, es lo que está primando en este momento. Y creo que esta era está dando a luz un mundo totalmente diferente, donde Estados Unidos se está enroscando en lo que es su patio trasero. Y en el caso de los dominicanos y dominicanas, en lo que es el lago, que ellos llaman ya el Golfo de América, cambiándole el nombre al Golfo de México. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, ha tocado el chance en la Policía Nacional al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. Ha sido el nuevo director policial que ha designado el presidente Abinader. Probablemente sea, a menos que no se le presente una crisis a Cruz Cruz, el último de los directores policiales de este periodo del presidente Abinader, que es ya su último periodo de gobierno, porque la duración es de 2 años del director de la policía, aunque la máxima, el presidente tiene la potestad de removerlo en cualquier momento. Las prendas que adornan a este oficial son de firmeza, que es una persona firme, responsable, es una persona consciente del rol, de la confianza que se deposita en él, y creo que esperaba una oportunidad como esta, y si la esperaba era porque se había preparado para recibirla. Entonces vamos a augurarle suerte, porque sé que el trabajo, dedicación, la pondrá, y todo lo que se hace necesario para responderle a las expectativas de la sociedad en función de lo que es un director policial, que no es un abusador, pero no puede ser un blandengue. No puede dejar que la delincuencia realmente se apodere de las calles. Entonces, suerte, general Cruz Cruz, como nuevo director de la Policía Nacional. Al que no le deseo suerte, sino deseo que no quede con ese 4 para ejercer la medicina, es al médico que una dama de 20 años de nacionalidad haitiana dice que la violó al ofrecerle unos servicios médicos en La Guaranas. Y el problema es que no es el caso de esa joven de 20 años, sino que aparecieron de inmediato 3 mujeres y dijeron, es que ese hombre loco, ese ha hecho lo mismo y él tendrá una obsesión, un trastorno, etcétera. Lo que pasa es que una persona así no debe andar ejerciendo la medicina, independientemente de lo que pase con él en la justicia. Buenas noches.